Estamos en este tiempo que todos los días dedicamos a cultura, cultura con nombre propio, y hoy no iba a ser una excepción, porque además, en fin, una de nuestras debilidades, de las debilidades de este programa, es el Museo del Estudiante. Vamos a repetirlo una vez más. Ya sabemos que muchas personas no saben que hay un Museo del Estudiante y que ustedes lo pueden visitar y que la entrada es gratuita. Ah, ¿que dónde está? Está en internet, museodelestudiante.com, todo junto y con minúscula. Fíjese qué fácil, ¿eh? museodelestudiante.com. ¿Y ahí qué se van a encontrar ustedes? Muchísimos documentos, muchísimas imágenes, muchísimos objetos relacionados con lo que ha sido la vida del estudiante. Ahora, antes y muchísimo antes. Y además es un museo del estudiante que va creciendo. Y de eso queremos hablar con su creador, con su responsable, con Roberto Martínez del Río. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Hola, feliz año. Feliz año para ti y para todos los oyentes de hoy por hoy. Oye, ¿qué tal por el museo? ¿Qué tal todo? Bueno, pues, pocos gastos nos genera esto de no tener que contratar de momento personal ni abrir las puertas. Oye, pero el objetivo sería el que tarde o temprano este Museo del Estudiante, Roberto, no fuese virtual, sino que fuese algo físico, que la gente pudiera ver en 3 dimensiones los objetos que tú tienes y que tú expones en el museodelestudiante.com. ¿Eso cómo va? ¿Cómo van las conversaciones? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? ¿Qué ha pasado? Pues sigue habiendo posibilidades, ya sabes que está aprobado desde el año 1999, pero bueno, estamos ahora en un momento de inflexión por el cambio del equipo rectoral y porque está pendiente del nombramiento del nuevo coordinador del 8º centenario. Vamos a ver si en los próximos meses podemos tener alguna noticia y esperemos que pronto podamos ver todas las colecciones en un museo físico. Bueno, porque este es un museo virtual, pero muy potente, y hace unos meses hablábamos de un museo real en Italia, que este sí se puede ver, ¿no? Pero que es menos potente que el nuestro, que el tuyo, ¿no, Roberto? Sí, bueno, es el museo europeo, ¿no? Su ámbito pues ese que hemos dicho, ¿no? El de los estudiantes europeos. Tiene 5 salas dentro del Palacio Poggi de la Universidad de Bolonia y bueno, surgió después que el nuestro, pero ya se sabe, unos plantearon la idea y luego pues se va extendiendo, ¿no? Ahora nos han llamado de México también porque tienen la intención de abrir allí un museo y quieren que sea yo el que apadrine la iniciativa, ¿no? Sí. Ya sabes que estuvimos dando allí ciclos de conferencias, estaban muy interesados en esta nueva iniciativa y supongo que será una idea que poco a poco pues será extendiendo a otros países y a otras universidades españolas, ¿no? Solo esperemos que al final no seamos los últimos en el vagón de cola de los museos estudiantiles. Bueno, a ver si es posible que antes de la celebración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca pues tengamos este museo físico entre nosotros. Decíamos al principio, Roberto, que es un museo que además sigue creciendo y en las últimas semanas parece que has hecho algunas adquisiciones muy interesantes para este museo. Cuéntanos. Pues en este último año, en el 2009, se han adquirido más de un centenar de piezas, ¿no? Pues de todo tipo, pues no sé, comentarte algún ejemplo, pues hay indumentarias de algunos países, como por ejemplo un bonete precioso de los estudiantes alemanes bordado con hilos de oro, o la casaca que usaban los estudiantes franceses en 1880. Hablamos siempre de piezas originales, ¿no? O un grabado de 1733 de los trajes ordinarios que se usaban en la Universidad de Oxford y bueno, pues multitud de piezas, ¿no? ¿Y dónde se consiguen estas piezas, Roberto? Por ejemplo, ese bonete, esa indumentaria con más de dos siglos ahí encima. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se compra esto? Pues en anticuarios, en librerías de viejo, en tiendas de coleccionismo de medio mundo, ¿no? Bueno. Sabes que llevo muchos años y ya se han establecido muchos contactos. Aparte, yo aprovecho los viajes siempre pues para tratar de traerme alguna cosa o a las amistades para que cuando están en algún lugar pues se interesen por este asunto. Oye, Roberto, pero debe ser un milagro, por ejemplo, ese bonete que nos comentabas de los estudiantes alemanes, encontrar ese bonete a esas alturas del siglo XXI ya, no sé, debe ser algo milagroso y lo es todavía más y todavía resulta que se pueden descubrir otros objetos aún, ¿no? Sí, sí que son difíciles de encontrar y realmente, sobre todo estas piezas de indumentaria y algunas relacionadas con la cerámica, como son las antiguas jarras de cerveza que se usaban, por ejemplo, o las pipas de fumar, ese tipo de objetos son raros y además
suelen ser bastante difíciles de adquirir por el precio, ¿no? Pero se hace un esfuerzo para que por lo menos una o dos piezas de cada puedan exponerse, ¿no? La mayor dificultad quizás esté en la indumentaria, porque es difícil que se conserve, ¿no? La polilla, el paso del tiempo, incluso la gente que las va tirando. Pero bueno, de todo esto que has ido adquiriendo estos últimos meses, Roberto, ¿alguna pieza relacionada con Salamanca, con los estudiantes, con la Universidad de Salamanca? Pues adquirí un lote de pliegos de cordel que, como sabes, son rarísimos de encontrar y dentro de ellos, pues, no sé, había varios que nos faltaban, pero a mí siempre me hace mucha ilusión cuando encuentro alguna versión de algún pliego salmantino, ¿no? Entonces apareció una versión de los 11 amores nuevos que tuvo un mancebo estudiante de Salamanca, y una versión también de Lisardo el estudiante, que, como sabes, es el pliego de cordel en el que se basó luego Espronceda para escribir el estudiante de Salamanca. ¡Ay, qué bueno! No lo sabíamos. O sea, que el estudiante de Salamanca está inspirado en un pliego de cordel, que era esto, en fin, que esta hoja volandera que iba de mano en mano a modo de lo que luego serían las novelillas, ¿no? Y tal. Entonces, y está inspirado en un pliego de cordel. Sí, que se llamaba Lisardo el estudiante, que tiene dos partes, y que, bueno, pues es ligeramente diferente, pero es en la obra en la que se inspiró Espronceda. Es un pliego de principios del siglo XVIII, creo recordar, pero que fue muy conocido en su época, y nosotros dentro de lo que es el Museo del Estudiante tenemos varias versiones, ¿no? Incluso van cambiando las cabeceras, el grabado de cabecera, y son muy hermosos. Oye, ahí también creo que has conseguido un pleito estudiantil del siglo XVII. ¿En qué consistía este pleito? Bueno, como sabes, en las antiguas universidades, pues tenían su propia escuela, su propia justicia, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues había pleitos dentro de la propia universidad. Bueno, pues este pleito se fue contra unos estudiantes valencianos, es un pleito del siglo XVII, temprano. Y bueno, pues las perrerías que le hicieron unos estudiantes a un catedrático, que lo vejaron y lo llenaron de inmundicias, y eso. Entonces luego pues actúa el fiscal y luego la pena que se le impone dentro de la universidad. Qué bueno, qué curioso. Y tú eres un gran especialista. Tu debilidad no solamente es el tema estudiantil, sino los pliegos de cordel, ¿no? Sí, los pliegos de cordel me hacen realmente muchísima ilusión, al igual que pues ese teatro de comedias, sainetes, 7 meses, pero quizá por la dificultad de encontrarlos hoy en día. Además, ese mercado lo tienen mucho, sobre todo ahora las universidades americanas, están adquiriendo mucho ese tipo de obras, entonces conseguir un pliego de cordel ya es difícil encontrarlo en cualquier librería anticuaria, pero ya encima que tenga relación con el mundo estudiantil, pues es muy difícil. Entonces, cada vez que encuentro uno, reconozco que me pongo como un niño chico. Bueno, hay que decir que este museo de Roberto Martínez es museo internacional, por si no había quedado claro. Ahí hablábamos de ese bonete alemán, de esa indumentaria francesa, bueno. Y entonces ahora en México, Roberto, quieren abrir también su museo del estudiante, ¿no? Sí. Bueno. Sí, se pusieron en contacto conmigo a mediados de diciembre, algunas personas de las que habían estado en contacto conmigo cuando estuvimos en el ciclo de conferencias por varias ciudades de allí, y bueno, pues están haciendo reuniones en diferentes ciudades para tratar de recopilar el material estudiantil que pueda haber en México y abrir su propio museo. Entonces ellos me conocen desde hace tiempo y bueno, pues vamos a tratar de echarles una mano, ¿no? Bueno, nosotros invitamos esta mañana de Reyes Magos, o cuando quieran, en cualquier momento, a que se acerquen hasta la pantalla del ordenador, que entren en museodelestudiante.com, con las 3 W por delante, museodelestudiante.com, y descubran, en fin, algo fascinante, maravilloso. Además van a pasar un rato muy entretenido porque es muy interactivo, uno puede entrar y ver y leer y disfrutar y, bueno, queda fascinado, empieza a pasear de un lado para otro, y hay veces que uno ya se pierde ante las maravillas que tiene ante sus ojos. Oye, Roberto, un abrazo muy fuerte, enhorabuena y mucha suerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Un abrazo. Roberto Martínez, museodelestudiante.com.